tardes. Estamos acompañados del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Buenos días, Barbón. Vamos a comenzar las preguntas. Según las últimas encuestas de Francisco Llenas Ramos, catedrático en Ciencia Política, la situación del asturiano en el área metropolitana ha mejorado en estos últimos 30 años. Después de estos datos, debería empezar a plantearse la posibilidad de confidencialidad del asturiano. Bueno, lo primero, para mí es un placer recibiros, y además voy a decirlo en asturiano, en el edificio presidencial Principal de Asturias, en esta sede de la presidencia. Y al hilo de lo que decía Francisco Ramos, Lleras Ramos, tiene razón, es verdad. Yo creo que antes el asturiano se veía como una lengua, yo que provengo de la Viana, y en la Viana nuestra lengua materna es el asturiano. Es verdad que me he estado, ¿no? Pero mis abuelos, por ejemplo, hablaban un asturiano mucho más intenso, seguramente el que yo hablo habitualmente. Pero es verdad que hemos dado un salto de que el asturiano sea algo del mundo rural a sea del conjunto de Asturias. Y además el trabajo en este sentido, la Academia de la Lengua, yo creo que ha sido clave para unificar, para mejorar, como pasa con cualquier otra lengua, como pasó con el galego en su día, como pasó con el euskera o como pasó con el propio castellano, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Sobre la oficialidad, es que nosotros lo hemos dicho claro, nosotros somos defensores de ella. Lo que pasa que para que haya oficialidad se necesita que se reforme el Estatuto de Autonomía y para eso se necesitan 27 votos. Y en esta legislatura no los hubo. Vamos a ver qué pasa después del 28 de mayo, pero desde luego yo creo que para salvar una lengua la oficialidad es el camino. Perfecto. Y en nuestra comunidad autónoma la población cae en picado, como tienes que saber, y el descenso atribuido a 2021 es de 7.300 habitantes, un 0,72%, 72% menos. ¿Tienes pensado tomar alguna medida para ya estamos, sí, ya estamos tomando medidas. De hecho, nosotros acabamos de anunciar pues medidas de fomento de la natalidad muy importantes, porque el problema principal de Asturias, para que la gente lo sepa, es la pérdida de población por la vía de que muere mucha más gente de la que nace. Entonces lo que tenemos que hacer es primero equilibrar esto. ¿Cómo se hace? Fomentando la natalidad. Y por eso hemos introducido ayudas directas a la natalidad que pueden ir desde los 1.200 euros a si cuando te nace un hijo en un concejo en riesgo de despoblamiento, 2.200 euros. Pero además, en las deducciones fiscales que la gente a partir del 11 de abril, que va a poder aplicarse la declaración del RPF, que se va a hacer, el 11 de abril se abre para las declaraciones telemáticas, lo que se va a encontrar es con que en Asturias ahora existen deducciones fiscales nuevas que antes no existían. Por ejemplo, por hijo a cargo con límite de renta de 300 euros por hijo hasta los 26 años cumplidos del hijo, ¿no? Además, estamos creando una deducción para la emancipación juvenil de 1.000 euros por chaval. Es una deducción fiscal en este sentido muy importante. Es decir, estamos trabajando en ese sentido. Junto a ello, otra política que venimos aplicando, que yo creo que hay que destacar, es lo que tiene que ver con la atracción de gente y la retención de gente. En Asturias hemos invertido la tendencia. Antes lo natural era que marchara fuera de Asturias, se fuera de Asturias mucha más gente de la que venía. Bueno, pues en los últimos años se ha invertido. Por ejemplo, el primer semestre del 2022 ha venido a vivir más gente a Asturias con respecto a la que se ha ido. El cómputo global son 3.800 personas favorables a Asturias. Y yo creo que hay que seguir también por esa vía. Vale, genial. ¿Cuál crees que es el futuro de Asturias? ¿Podría ser lo del turismo o quizás la reindustrialización ecológica? Yo creo que un poco de todo, ¿no? Lo primero que hay que hacer, Asturias tiene que diversificar su economía. La reindustrialización es clave. Yo creo que hay que transformar la economía, lo estamos viendo. Hoy, por ejemplo, en esta misma mesa estuvieron sentados los que acaban de adquirir la antigua planta de Danone en Salas, que van a fabricar pues, productos en una empresa holandesa de productos queseros y lácteos, que van a recuperar esa fábrica, hacer una inversión de entre 35 y 40 millones para ponerla a punto y que bueno, tenga una vida útil de muchísimos años por delante. Hace poco anunciábamos que habíamos salvado Duro Felguera y se había conseguido la entrada de un inversor industrial. Hace poco también anunciábamos que lo que era la antigua planta de Vesuvius, que ya no se utilizaba, estaba cerrada, iba a dedicarse a la fabricación de paneles solares, el contenido de los paneles que no hay ninguna en España, porque el continente sí, pero lo que es el contenido interior, ese se fabricaba generalmente en China. Bueno, pues se va a fabricar, es decir, hay una potencia reindustrializadora muy importante. En todo lo que tiene que ver con la comarca de Avilés o Corbera, hay empresas clarísimamente que van a hacer pues lo que son inversiones de descarbonización, de ser una industria que emite CO2 a una industria que no emita. Y esto es muy importante.
Y junto a ello hay que potenciar otros sectores, claro que sí. El turístico, por ejemplo, hemos hecho en esta legislatura un avance fundamental. El 2023 vamos a batir todos los récords como batimos en el 2022 de visitantes. Pre-pandemia incluso. Tenemos más conexiones aéreas que nunca en la historia desde nuestro aeropuerto. La apertura a la variante va a insistir en ello. Y luego yo creo que hay un tercer pilar, que es el sector agroalimentario. Porque si algo aprendimos de la pandemia es que necesitamos que se produzca comida suficiente para abastecer a nuestra población. Y aquí pues tenemos un sector muy importante, ¿no? Antes hablaba de esta nueva inversión, pero podría citar las que hace Central Lechera Asturiana o René Picot, otras muchas empresas ligadas a este sector. Así que yo creo que vamos a diversificar la economía, pero lo importante para que la gente lo entienda es que estamos creciendo. Pese a lo duro que fue la pandemia, estamos creciendo económicamente, y no solo estamos creciendo, sino que estamos minorando, se está menguando el paro, disminuyendo, y se está creando empleo. Vale, ¿y todos los jóvenes tendremos futuro en nuestra comunidad o tendremos que irnos para tener trabajo digno asegurado? Nosotros trabajamos con el propósito de que todos los jóvenes que nazcan, vivan en Asturias, puedan tener futuro en Asturias. Para eso también hay que adaptar la formación de los jóvenes a la demanda de empleo también, porque a veces se produce desajuste, eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Tenemos que equilibrar eso. Pero desde luego nuestro propósito es eso, que los jóvenes que hoy estáis formándoos o estudiando podáis quedaros en Asturias. Todas estas inversiones de las que estoy hablando, atracción de nuevos proyectos, de nuevas inversiones que se están anunciando, lo que buscan es que la gente joven se quede aquí, se quede en Asturias. Y no solo eso, recuperar a aquellos que tuvieron que irse. ¿Y lo de la variante que dijiste, estará este año? Sí, los datos que nos dicen es que ahí hubo un retraso a consecuencia de falta de materias primas, con todo lo que fue el colapso post-pandemia y la guerra de Ucrania, y también las pruebas de seguridad que se están desarrollando. Ahora mismo el tramo, que antes era un tramo en obra, ahora es un tramo que se llama ya en explotación. Lo que pasa es que está en periodo de pruebas. Sí. Con lo cual, sí, nosotros calculamos que este año, y son todos los datos que nos dan, va a entrar sí o sí por fin la variante de Pajares en funcionamiento. Vale, perfecto. Y Asturias no es una comunidad como las demás en lo que al sector primario se refiere, siendo nuestra ganadería una ganadería familiar, por ejemplo. Pero se está descuidando este sector un poco, ¿no? Con la protección del lobo o el aumento de los precios y manteniéndose el producto agroalimentario, el aumento del precio de los piensos, perdón. Sí. Pero se mantiene el de los productos agroalimentarios que ellos venden. Esto genera una situación insostenible para las familias ganaderas. ¿Cuál es su plan para mejorar su situación? Bueno, lo primero, el lobo, nosotros discrepamos de la inclusión del lobo en el ESPRE. Creemos que el plan de gestión que existía en Asturias era un buen plan de gestión porque convivía la especie. Lógicamente no hay que erradicarla, ni mucho menos, pero hay que proteger a los ganaderos. Y nosotros nuestro plan de gestión lo lograba, porque cuando había una superpoblación en una determinada zona, se actuaba ahí, exclusivamente. Por eso estamos en contra, ¿no?, del plan del ESPRE. Ahora es verdad, en el tema de los precios, el precio de los forrajes, que es el alimento del producto de los ganaderos, del ganado, es un precio muy alto, que ahora ya se empieza a trasladar algo al mercado, con lo cual ya empieza a haber repercusión. Por ejemplo, el precio de la leche, es verdad, ahora los productores de leche reciben mejores precios de lo que se les pagaba hace 6 meses. Yo creo que aquí la cuestión pasa por acortar y cortar la deriva inflacionista. Y eso tiene que ser políticas ya macro, no vale a nivel de Asturias, de cómo podemos hacer más allá de que nosotros favorecemos a nuestra cabaña ganadera con una PAC que tiene en cuenta esa ganadería que tú dices, que es extensiva, que es muy particular, que es una ganadería muy familiar. Bueno, por fin la PAC lo recoge. Este año vamos a destinar por primera vez en la historia de Asturias 100 millones de euros a la PAC, es decir, a sostener a nuestro sector ganadero, pero además yo creo que tenemos que trabajar en otra línea como la renovación generacional, ¿no? Vamos a crear un banco de explotaciones para garantizar que aquellos ganaderos que se jubilen, buscar la manera de que haya jóvenes que se incorporen a la actividad ganadera. Así que es un tema complejo, pero desde luego nosotros lo tenemos claro, es un sector por el que hay que apostar. ¿Habrá línea de comunicación entre la gente de los pueblos para las medidas? Sí, claro, lógicamente mantenemos una reunión, yo creo que habitual, mismamente ahora con los incendios, estamos abriendo un nuevo espacio de debate de cómo afrontar un riesgo nuevo. Antes los incendios quedaban en los montes, ahora los incendios llegan a los pueblos. En esta ola de incendios, por ejemplo, se ha puesto en riesgo la vida de cientos de personas, con lo cual necesitamos una comunicación con la gente de los pueblos para ver cómo avanzamos en los sistemas de autodefensa, por ejemplo, que es una experiencia piloto que existe en la zona de Iries, de Gaña y Cangas del Narcea, que se ha aplicado de autodefensa de los pueblos hasta que llegan los bomberos y pueden actuar. La protección de casas, pueblos y vidas, yo creo que es un elemento clave.
Vale, y entonces, si no se hubiesen descuidado así los campos asturianos, la gente de los pueblos seguiría limpiando los bosques como se solía hacer. Y esto hubiera sido una gran ayuda para paliar los recientes incendios, aunque hayan sido provocados y organizados. ¿Tomaréis alguna medida para que los bosques se mantengan limpios y no se repita este suceso? Mira, pero yo parto de una primera reflexión. La culpabilidad, quien provoca el incendio, ¿quién es? El pirómano. El pirómano, el que enciende. Sí. El que prende fuego al monte. Eso es. Ese es el culpable. Porque la justificación no me sirve. Si el monte estuviera bien, ¿qué pasa? ¿Que tendrían derecho a prenderle fuego? No. Tampoco, ¿no? Entonces partamos de una premisa, que es condenar rotundamente al que prende fuego al monte. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué ha pasado en los pueblos? Que muchos se han abandonado. Y antes la gente que vivía en los pueblos, es verdad, que mantenía sus propiedades. Porque esta es otra cuestión que la gente no sabe. De la propiedad que existe en Asturias, cogemos el espacio físico de Asturias, el 30% solo de ese espacio es gestionado por el gobierno de Asturias y los ayuntamientos. Pero un 50% es de propiedad privada. Y generalmente donde el mayor problema tenemos es en la propiedad privada. Entonces tenemos que ver de qué forma y manera somos capaces de mantener en buen estado esa propiedad privada. Ahora bien, los fuegos del otro día, por ejemplo, en Valdés o en Ques, en Piloña, fueron en sitios que estaban muy cuidados, con sus propios caminos bien cuidados, que actuaban a modo de cortafuegos, pero las condiciones climatológicas fueron tan duras, un viento tan seco y una velocidad del viento tan fuerte, que hacía, por ejemplo, que el mayor cortafuegos que existe en Asturias, que es la autovía del Cantábrico, la autovía del Cantábrico tiene unas dimensiones que en una condición climatológica normal actúa de cortafuegos. El incendio llega al límite y ya no salta. Bueno, pues el otro día yo lo vi con mis ojos, no es que me lo explicara, no sé quién, es que lo vi. Saltó el fuego de un lado a otro de la autovía del Cantábrico. O sea, esa es la situación. Así que nos preocupa, pero no podemos justificar en el estado del monte los incendios, no. Agrava los incendios, pero la culpable es aquellos que yo llamo terroristas con mechero, que lo que hacen es incendiar los montes por el motivo que sea, que yo no sé cuáles son ni quiénes son porque todavía no los hemos identificado, pero sí sabemos lo que han hecho, que es poner en riesgo la vida de mucha gente. ¿Y se hará algo para recuperar los suelos calcinados? Sí, por supuesto. Estamos trabajando en 3 líneas de ayudas. Una con los daños de las personas, porque hay gente que ha visto pues, sus bienes dañados, una cuadra, una plantación, mismamente ha perdido el valor que tenía invertido en la madera. Hay mucha gente que se dedica al sector forestal, que invierte, pues planta, y ahí pues teóricamente va a recaudar un dinero o tiene un dinero. Bueno, pues eso hay que compensarlo. En segundo lugar, va una línea defensiva, de defensa contra incendios, que es un dinero que vamos a transferir a los ayuntamientos para que hagan medidas defensivas contra el fuego, pensando sobre todo en los pueblos. Es importantísimo. Y tercero, como lo que no queremos es que con el terreno quemado se especule, y no lo vamos a permitir, es decir, no va a haber eólicos en terrenos quemados, lo que nosotros vamos a financiar es la repoblación de todos esos espacios, bien nosotros directamente o con ayuda del Gobierno de España. Y para terminar, como sabes, se acercan las elecciones, sí. Así que, ¿qué consejo les darías a todos esos jóvenes que van a votar este año por primera vez? Bueno, pues lo primero que les diría que voten sin ninguna duda, porque el voto es una expresión de confianza, pero también de implicación en que te importa la vida, en el mundo en el que vives, que te importa el entorno. En segundo lugar, que voten en quien les resulte más confiable. Es decir, hay gente que puede decir, bueno, vote por ideología, sí, desde luego, pero sobre todo vota pensando en la persona que te resulta más confiable, en quién te parece que afronta los problemas mejor, quién da la cara, quién nos esconde, quién asume los riesgos, quién toma decisiones y quién también aprende de esos errores, que los reconoce y aprende. Que decida, cuando uno vota, yo siempre digo que cuando uno vota hay que votar pensando, la persona con la que estoy hablando me merece confianza, no me traslada convicción de lo que dice, se ve que defiende y cree lo que dice, es cercano, todo eso lo hay que valorar, ¿no? Y sobre todo, esa persona se va a preocupar de gente como yo. Eso es importantísimo a la hora de votar. Así que, desde luego, yo animar a los jóvenes a votar, ¿eh? Eso, desde luego, les pido que lo hagan, pero sobre todo porque es una forma de compromiso, de estoy comprometido y me preocupa lo que pasa en mi pueblo o en el caso de la Comunidad Autónoma de Asturias. Pues muchas gracias. Hasta aquí ha llegado la entrevista. Pues un placer, como siempre.